Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. En esta tarde de hoy que quiero compartir con ustedes pues diversos análisis y reflexiones sobre esta realidad política y social que nos toca enfrentar los venezolanos. Y por supuesto, indudablemente en el top de circulación y de asombro fue lo que sucedió en el estadio de Mérida en pleno juego de Brasil versus la Vinotinto. Muchas especulaciones, pero lo cierto del hecho es que bastante avanzado el juego, pues sencillamente no se pudo culminar por cuanto la luz en el estadio se fue. Muy poco pues se pudo conocer públicamente por los medios de información, porque ustedes saben lo vetado y controlado que tiene el régimen, pues todo este tipo de información. Pero la realidad es que el estadio se convirtió en un solo alarido frente a la realidad del revocatorio presidencial. Y ante el desánimo y la tristeza de mucha gente que se trasladó de diferentes lugares del país para presenciar un juego histórico, porque además vinieron las figuras más resaltantes del equipo de Brasil que iban a compartir pues ese escenario en Mérida, y donde indudablemente pues Brasil iba ganándole a la Vinotinto, pues ya prácticamente bien avanzado, pues se hubo que suspender el juego por esta realidad eléctrica. Lo cierto es que se ha dejado colar un informe de Corpoelec donde, para desgracia y desdicha de los venezolanos, y ahí es donde voy a dejar el primer tope en la mesa de discusión, los dineros públicos, cómo los invierte este gobierno. Y quiero hablar de los dineros públicos por justamente el tema de la noticia de la aprobación del presupuesto 2017 que va a ser maduro ante el TCJ. Lo cierto es que este informe de Corpoelec que se deja filtrar, pues revela el pésimo estado en que han estado el tema del mantenimiento y el alumbrado eléctrico de un estadio tan importante. Y parece que también la advertencia ya había sido dada para los patrocinantes y anunciadores de tal evento. Hicieron inclusive algunos contactos para garantizar el mismo, y Corpoelec pues finalmente decía que se podía llevar el juego sin ningún percance eléctrico y que eso lo garantizaba. Pues bueno, ahí vemos el resultado. Lo cierto es que muchos comentarios de un lado y de otro, y la realidad le pega a uno al corazón, porque sencillamente ante un despilfarro solamente en materia eléctrica, y anote para que vaya sacando las cuentas, 97.000 millones de dólares lo que estima Enrique Márquez, y por ahí dice que pasan los números del despilfarro de los dineros públicos que se han dado en materia de inversión eléctrica. 97.000 millones de dólares. No hay pared aquí en el estudio donde podamos multiplicar eso frente al devaluado bolívar heredado de esta revolución. Lo cierto es que para análisis de todos nosotros nos conectamos con esta dura realidad de la perversión, del despilfarro y de la pésima inversión, por no decir del amponismo que se han hecho sobre los tesoros públicos, donde esta revolución se lo ha llevado todo, y sencillamente los venezolanos seguimos padeciéndolo absolutamente todo. Otro tema que vale la pena comentar antes de entrar al análisis de hoy es la realidad o lo cierto que hay a través de la muerte de venezolanos por difteria. Como ustedes sabrán, pues en el estado Bolívar han estado alertando y varias alarmas sobre, nosotros estamos manejando una cifra entre 10 a 15 personas, ella está desmintiendo que hayan muerto 23. Lo cierto es que independientemente del número, esta señora ministra, que la verdad es que desconozco el nombre, ministra Melo, muy tarde sale a enfrentar las graves realidades de salud pública que estamos sufriendo los venezolanos. Que estemos hablando que en Venezuela muera un solo venezolano de difteria,
una bacteria que había sido erradicada justamente por un sistema epidemiológico que trabajaba muy bien y que hasta hace poco, digamos 10 años, pues el tema de las vacunas y de la atención de todo este sistema estaba por lo menos andando. No sabemos en qué ala, si en automático o dentro de esta locura de salud pública, pero lo cierto es que ya es una locura que estemos hablando de que venezolanos están muriendo 1, 2, no importa si no llegan a 30 o 23, señora ministra, es que 5 ya son una bofetada en el alma para algo que había sido erradicado hace años, por no hablar casi un siglo atrás, por no hablar de la malaria y por no hablar de la tuberculosis y de otras enfermedades que están volviendo a aparecer ante la grave crisis epidemiológica por el tema del descontrol de la salud pública que tiene esta revolución que, por cierto, tiene mucho que entregar en el tema de salud y en el tema de los muertos, de los neonatos, de los que están naciendo en los hospitales, estos niños inocentes recién nacidos, que todavía tiene uno fresco la foto de las cajas de zapatos de los niños metidos en distintos lugares para mantenerlos ahí en estado de presentación a sus madres. Son las nuevas incubadoras del país, estas cajas de zapatos, y esta revolución tiene muchas cuentas que entregar ante el despilfarro de dinero, y a pesar de que nuestros compañeros del PSV digan que todo está invertido en vivienda, en 1 millón de viviendas, que sacando los números en estos días, una vivienda de esas públicas puede estar costando más de $90,000 si sacamos la cuenta de la inversión que han hecho. Y bueno, ustedes verán en el mundo lo que cuesta un apartamento o una vivienda de $90,000, que lejos está de estar al lado de estas viviendas públicas, que muchas de ellas las entregan sin servicios públicos ni de asistencia urbanística. Estas son las dos consideraciones que quiero dejar sobre la mesa ante el tema duro político que vamos a enfrentar, y a ustedes les pido que no se retiren y que nos sigan por nuestras redes, porque pasa lo que pasa, nuestro Twitter, @porque pasa lo que pasa, nuestro Facebook y por supuesto mi Twitter, @Villasmil-Iraida. El teléfono contacto aparece en pantalla y estoy con ustedes en breves minutos, no se retiren. Bueno amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy después de una jornada el día de ayer, y es lo primero que quiero considerar frente al reto histórico que estamos por vivir los venezolanos el próximo 26, 27 y 28 de octubre. Frente a la convocatoria del reafirmazo, vamos por el 20% a recoger esas firmas tan valiosas y que indudablemente se van a constituir en ese instrumento de lucha para salir adelante de un presidente, un gobierno y sobre todo un presidente incapaz, que hasta el momento pues no ha dado atino con avanzar en soluciones a los problemas que están aquejando a los venezolanos, y que definitivamente el ensayo de ayer en los más de 1.300 centros que se activaron, un poco para que los partidos políticos, la gente y las asociaciones civiles pudiéramos evaluar y definir debilidades para fortalecer frente a lo que en escasamente 15 días estaremos viviendo los venezolanos como un momento histórico. Lo cierto es que el resultado, según lo ha expresado la Mesa de la Unidad, ante la poca asistencia, digamos, del público general, pues se ha estado impartiendo lo más valioso, que es la información, dónde quedan los centros, y a pesar de que el CNE ha jugado con la perversidad que se esperaba de Tibisay, donde en algunos lugares nos los han puesto muy lejos y en zonas más populosas los han restringido y en zonas menos populosas han puesto más. Lo cierto es que nos permitió visualizar en vivo la realidad de lo que va a ser esta
jornada de recolección de firmas. Yo no tengo duda en que el talante venezolano de apoyo y de acompañamiento a un sentimiento de cambio y transformador va a estar presente esos 3 días, y menos duda tengo en que vamos a lograr avanzar en la recolección de firmas frente al reto histórico que tendremos que provocar ante la realidad de cambio que corre por todos lados del país. La necesidad de cambio ya sobrepasa no solamente el tema de las encuestas. Maduro va a pasar a ser uno de los presidentes más repudiados y de peor evaluación pública vivida en los años contemporáneos de este país, junto con indudablemente un gabinete gris, un gabinete que no da respuestas consolidadas y digamos que marquen diferencia en la solución de nuestros problemas, sino todo lo contrario. Para ellos la solución está en exportar, en importar e importar para de alguna manera ir ahorcando el sistema productivo venezolano, y frente a esta locura del negocio público que se abre cuando el gobierno sale a buscar empresarios afuera y hacer negocios dolarizados y no mirar adentro la producción, el apoyo y el acompañamiento a nuestra plataforma productiva, ya es un hachazo en el corazón de los venezolanos. ¿Por qué? Porque menos trabajo hay, más industrias van cerrando, y la calidad de lo que se está trayendo pues no solamente está cuestionada, sino el nivel de costo. Uno agarra una harina pan producida en este país frente a la harina que están trayendo de Colombia, por hablar esta que está trayendo el gobernador Arias, que no sabemos bajo qué camino va trayendo porque no entendemos el juego de esta frontera. Pero bueno, frente a este negocio de traer comida, pues usted va y compra una harina producida en el país 400, 500 bolívares, mientras que la harina colombiana no baja de 1.200. Entonces yo no entiendo este juego perverso, y sencillamente uno dice, bueno, qué bueno que está entrando alguna comida del exterior, pero es que todo no lo podemos exportar, todo no lo podemos importar, y no podemos seguir ahogando nuestra producción interna en detrimento del costo y de lo que nos cuesta a los venezolanos pagar una cosa que se trae de afuera. Y sencillamente el costo en el dividendo laboral, industrias cerrando, plataformas de empleados que están desesperados porque han ido perdiendo su fuente de trabajo. Entonces uno no entiende para dónde va este gobierno que no sea un negociado propio, porque algo sí está claro, es que aprendieron a agarrarle el golpe, a comprar afuera, ganarse unos dolaritos y raspar la olla de la productividad venezolana. Indudablemente yo creo que esto hay que seguirle muy claro la pista, y a pesar de que el gobierno hoy anuncia con bombos y platillos de que está entrando a el puerto de La Guaira y de Guanta, 256 contenedores con alimentos y productos de aseo, pues uno se pregunta qué historia estará detrás de ese negociado, de esa cantidad de productos, cuando ya alertamos hace más de 10 años el costo operativo de lo que fueron el Pudreval y todos los millones de dólares que se perdieron en container y container y container, de la locura que significó esa política importadora de traer todo desde afuera e ir ahogando la producción interna. Yo sencillamente, pues, ante la realidad de hambruna, de escaso dinero para comprar, pues uno se preguntará a qué precio y con qué cara vamos a tener los venezolanos para acceder a productos tan costosos y que definitivamente cada día se alejan más del poder adquisitivo normal, cotidiano de los venezolanos. Una cosa histórica que nunca pensamos que íbamos a vivir, y la estamos padeciendo en todos los niveles, el hambre y la necesidad que vive el pueblo venezolano. La hambruna sembrada por esta revolución ahora la contrarrestan con alimentos traídos desde afuera y que nos van a costar una bola de dinero. Ya venimos y no se retiren a propósito de este debate que inicia hoy frente a la aprobación que le hace al TCJ al presidente Maduro para rendir su informe y presupuesto 2017 ante los magistrados y no a la Asamblea Nacional, órgano legislativo competente
para aprobar el presupuesto nacional. Ya venimos. Sí, amigo, yo aquí revisando un poco los indicadores que acaba de anunciar CEPAL, donde va diciendo el repunte de 32 países de Latinoamérica y de América entera, y va entregando varios informes donde lastimosamente Venezuela queda execrada de esta posibilidad. Qué increíble. Un país que hace 40, 50 años era la entrada a América Latina. Venezuela, con todos sus errores y con todo lo que el gobierno pueda decir y pueda pronunciar frente a lo que fueron esas luchas democráticas del pasado, la realidad es que Venezuela queda fuera de esta posibilidad de desarrollo alcanzable. Por lo contrario, estamos viviendo una de las crisis, yo diría que la crisis más profunda vivida de las guerras de las independencias, pudiéramos decir, porque es que yo he estado conversando con gente que recuerda algún duro conflicto y dice que aquí en este país había pobreza, no lo boyante que después trajo la revolución petrolera, pero jamás pasar hambre, estas necesidades que se habían superado ya a lo largo de más de 50 años, pues vivirla en estos momentos es muy duro y es un golpe fulminante a los venezolanos. Lo cierto es que Maduro sigue avanzando en su ilegitimidad de seguir haciendo cosas a espalda de la Constitución, a espalda de la realidad política, de un sentimiento que sencillamente acompaña a la gran mayoría de los venezolanos, que fue expresado el 6 de diciembre cuando escogió la Asamblea Nacional. Resulta que como ahora la Asamblea Nacional no le es gravitante a sus intereses, pues han ido montando todo un andamiaje y un aparataje para volarse todas las instancias públicas, soberanas y constitucionales de este país. Lo cierto es que no hay duda alguna, por todos los constitucionalistas que han opinado y que han hablado sobre lo que ha significado esta sentencia, que pasará a la historia como una realidad del momento político que vive el país y una grave hachazo a la institucionalidad y a la legitimidad conjunta que tienen los poderes para gobernar. No existe otro mecanismo distinto al que apruebe la Asamblea Nacional el presupuesto que ese. En la Asamblea Nacional recibió el Ejecutivo la discusión donde se da y donde se hace la aprobación del instrumento más importante que se llama la Ley del Presupuesto Público de la Nación. Eso va a una ley después de que se discute por todos los diputados, donde se ven los niveles de inversión y los niveles de responsabilidades. Lo que pasa es que este gobierno de Maduro, ante lo desnudo que ha quedado frente a los hechos de corrupción más grandes y atórritos que hemos visto en los últimos años, pues indudablemente no quiere ni presentar números, ni quiere mostrar a dónde irán, digamos, las acciones más importantes de un gobierno que ya ha quedado demostrada su incompetencia e incapacidad. Grave. Gravísimo, mis queridos hermanos, porque una vez que Maduro haga hoy, según lo que tiene indicado, la presentación de su memoria o del presupuesto ante el TCJ, que según esta sentencia la legitima ahora el TCJ frente a los magistrados para que Maduro presente ahí la ley y digamos el tema del presupuesto nacional. Lo cierto es que todos, absolutamente todos los constitucionalistas coinciden en que es ilegal, inconstitucional, y es un zarpazo que ha dado esta sentencia al acto más emblemático de, digamos, unos hablan del Fujimorazo frente a la vida institucional y pública, sobre todo del tema de los recursos que han sido muy cuestionados, el manejo que ha tenido este gobierno ante los hechos de corrupción exorbitantes que se han visto. Y bueno, yo quiero que ustedes sepan que
ya la Mesa de la Unidad está preparando un sendo informe para llevarlo a la OEA para el tema de la aplicación de la Carta Democrática, porque la gran mayoría de los diputados, que son todos, como ustedes saben, de la bancada democrática, consideran esto ya definitivamente el talante demostratorio o de demostración clara de que Maduro no quiere apalancarse en la Constitución, sino darle la espalda, no solamente el Estado institucional y de derecho que está regido por la Constitución, sino además inventando acciones con un tribunal que todos sabemos que está puesto para eso y dándole la espalda al sentimiento nacional y de respeto al sufragio público jamás visto, pues, porque de verdad que esto es una afrenta que se le está haciendo a toda la institucionalidad del país. También, pues, el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alup, está anunciando las acciones que van a impulsar desde el máximo órgano de la OEA y de la ONU frente a la ilegitimidad que va a tener este presupuesto y la realidad que tengan los proveedores de distintos puntos del mundo de que ahora sobre todo será más ilegal cualquier contrato público que se pueda hacer a la nación. Lo cierto es que estamos sobre un sartén donde está un sofrito muy peligroso y donde los ingredientes cada día le suben más el color y el tono. Los venezolanos tenemos una responsabilidad histórica y heroica porque tenemos que sobrevivir a pesar de un gobierno que nos quiere sucumbir en la miseria y en la pobreza, y además de eso tenemos que luchar por el rescate de la dignidad democrática y de lograr el cambio de este gobierno que, vuelvo y repito, lo que está dejando de resultado es hambre, pobreza, miseria y muerte. Muerte porque lo que está pasando en los hospitales no es normal, lo que está pasando en las vías y calles públicas ante el avance de la delincuencia no se debe permitir, y ciertamente a nosotros nos queda ese instrumento de lucha que es el camino constitucional, jurídico, pacífico, a pesar de que el gobierno nos quiera dar todos los hachazos y nos quiera hacer sentir a los venezolanos que no podemos. Frente a esa dura escalada que vamos a tener que hacer de cambiar esta realidad, tenemos que ponernos todos los instrumentos y el equipo de esperanza, de ánimo y de fortaleza para vencer y lograr la transformación de un país que clama por el cambio, que necesita salir de este estado de postración y que además tiene que enfrentar la posibilidad de progreso y de bienestar rescatado para los venezolanos. A ustedes les doy las gracias, síganos por nuestras redes y seguimos aquí haciendo el análisis y lo tendremos al tanto de lo que sin duda serán unos días muy difíciles y de ardua lucha democrática por la conquista de un país que lo está perdiendo todo, pero no la esperanza, ni el ánimo de lucha, ni la fortaleza para seguir adelante y rescatar la Venezuela posible para todos. Los espero un próximo ¿Por qué pasa lo que pasa? Chao, chao.